Entonces, luego con esta segunda parte, hoy más terminamos el tema de la parte teórica, ya para luego entrarnos a la parte práctica. Lo que les decía, ¿no? Inversión igual a financiamiento. Ya desde esa perspectiva debemos ver los estados financieros cuando realicemos un análisis de los mismos y procedamos a tomar decisiones, ¿no? Entonces, no nos olvidemos de eso, ¿ya? Adicionalmente a lo que significa la ecuación de balance que conocemos de memoria, activos son igual a pasivo más patrimonio. Financieramente debemos tomar en cuenta que inversión es igual a financiamiento. Bien, ahora vamos a entrar a lo que es los análisis e interpretación de estados financieros, que son básicamente un conjunto de técnicas utilizadas para diagnosticar la situación y perspectivas de las empresas con el fin de poder tomar decisiones adecuadas. Es un proceso de juicio que permite evaluar la posición financiera y los resultados de operaciones presentes y pasados de una empresa con el objeto de hacer estimaciones y predicciones acerca de su desempeño futuro. O sea, las finanzas, si se dan cuenta, siempre miran hacia adelante, ¿no? O sea, cuando yo voy a gestionar financieramente una empresa, tengo que ver decisiones de aquí en adelante, ¿no? Y eso a partir de estados financieros actuales. Entonces, cuando yo realizo un análisis, tengo el objetivo de poder buscar las mejores decisiones, ya sabemos, decisiones de inversión, de financiamiento y de administración para poder ver hacia adelante. Cuando hablamos del análisis e interpretación de estados financieros, nos referimos a un primer grupo de análisis que es el porcentual. ¿Alguien recuerda cuál es el análisis porcentual? ¿Qué es el análisis porcentual, señores? Adelante. Estudia las magnitudes de los balances, Lice. ¿La magnitud? ¿En qué sentido? Pero a ver, estamos por ahí la respuesta, pero falta. Estudia las pérdidas, las ganancias, Lice. ¿Ya? A ver, ¿alguien más? Estudia todo en los porcentajes. Porcentuales porque se convierte en porcentajes los datos, ¿no? O sea, eso es más sencillo. Pero ¿cuál será el fin de convertir en porcentajes los datos? Es de poder hacer simplemente análisis comparativo, ¿no? O sea, si yo veo en forma numérica, ya, tengo los datos, pero para poder tener una mejor interpretación de esos datos, puedo convertir los mismos en porcentajes, ¿no? Y hacer un análisis relativo de esos datos, ¿no? Entonces, el análisis porcentual trata de eso. ¿Han hecho análisis porcentual, señores? ¿Vertical y horizontal? Sí, Lisa. Ya, muy bien. ¿Y cómo interpretaban esos datos? ¿O solamente han hecho los cálculos y no la interpretación? Bien, vamos a continuar. Bien, viendo la parte teórica de lo que son el análisis financiero, tenemos que debemos recordar que los estados financieros son la principal fuente de información correctamente utilizados, permite detectar los puntos débiles de la organización económica y financiera de la empresa. Primer punto.
El análisis de los estados financieros aporta información para conocer las fortalezas y debilidades de la empresa. Segundo aspecto muy, muy importante. Permite a los directivos tomar decisiones que contribuyen al alcance de los objetivos, ¿no? Pero no nos olvidemos que una empresa nace por cumplir varios objetivos, entre ellos el más principal, que es la obtención de utilidades. Entonces, al hacer análisis financiero, nosotros podemos justamente ver si se está o no cumpliendo o alcanzando esos objetivos. Permite que accionistas, bancos, inversores y empleados tomen decisiones, ¿no? Lo que les decía, los estados financieros no solamente son de uso o de uso interno, ¿no? También al banco le va a interesar mi estado financiero. ¿Por qué? Porque haciendo un análisis de mis estados financieros, el banco va a decidir si puede o no puede prestarme dinero. Y ahí es donde entra el estudio del flujo de efectivo. El flujo de efectivo es importantísimo para el banco al momento de tomar una decisión de financiamiento. Tanto las empresas como los proveedores externos de capital, o sea, acreedores e inversionistas, realizan un análisis de estados financieros, el cual puede variar según el interés específico de las partes, ¿no? Volvemos a validar de que los estados financieros sirven no solamente para decisiones internas, sino también para nuestros proveedores, ¿sí? Nuestros inversionistas. El análisis financiero varía según el interés particular de quien lo lleve a cabo. Y obviamente, ¿no? Si un banco, el banco, ¿qué va a venir a medir? Va a venir a medir la liquidez y la solvencia, ¿no? El proveedor, ¿qué va a venir a medir? Va a venir a medir si realmente la empresa es rentable y si va a poder cubrir su deuda en el futuro. El inversor, ¿qué va a ir a medir al momento de analizar el estado financiero? La rentabilidad de la empresa. ¿Sí? ¿Cuánto puedo ganar? ¿Gano un 30, un 40%? Ah, perfecto, entonces invierto. Entonces va a ser el análisis enfocando en esa perspectiva. ¿Sí? A ver, las técnicas de análisis financiero contribuyen, por lo tanto, a la obtención de las metas asignadas a cualquier sistema gerencial de administración financiera, al dotar al gerente del área de indicadores y otras herramientas que permitan realizar un seguimiento permanente y tomar decisiones acerca de cuestiones tales como. Entonces acá, básicamente vamos a tener un listado de qué es lo que se puede decidir, ¿no? O qué es lo que se puede evitar, ¿ya? Evitar riesgos de pérdida o insolvencia. Competir eficientemente. Maximizar la participación en el mercado. Minimizar los costos. Maximizar las utilidades. Agregar valor a la empresa. Mantener un incremento uniforme de utilidades. Maximizar el valor unitario de las acciones, ¿no? Entonces, fíjense que la gestión, que tiene que ver con el análisis financiero, nos permite abordar diferentes aspectos de la empresa, ¿no? Y cómo a partir de ello, pues, se pueden mejorar varios aspectos, ¿no? Como los que estamos viendo en estos momentos. Mañana tenemos clases a las 3, señores. Y voy a pedirles, les voy a decir al final mejor, ¿ya? Continuamos. A ver, ejemplos. ¿Cómo puedo evitar riesgos de pérdida o insolvencia? ¿Cómo podría evitar pérdidas? ¿Cómo podría evitar la insolvencia? ¿Cómo puedo competir eficientemente en el mercado? ¿Cómo puedo maximizar la participación en el mercado? ¿Cómo puedo minimizar los costos? ¿Cómo puedo maximizar las utilidades? ¿Cómo le puedo agregar valor a la empresa? Fíjense que son cuestiones importantes que nos van a permitir como empresa cumplir con los objetivos perseguidos, ¿no? Y todo a partir de una información netamente financiera. Conceptos básicos, nuevamente vemos algunos conceptos de lo que es el análisis de estados financieros, conjunto de técnicas utilizadas para diagnosticar la situación o perspectivas de la empresa con el fin de poder tomar decisiones adecuadas. Es un proceso de juicio que
permite evaluar la posición financiera y los resultados de operación presentes y pasados de una empresa con el objetivo primario de hacer las mejores estimaciones y predicciones acerca de su operación y desempeño a futuro. Es un estudio de las relaciones y tendencias para determinar si la posición financiera y los resultados de operación son satisfactorios o no, pero sobre todo es un proceso que se lleva a cabo para detectar las fortalezas y debilidades de la empresa. El análisis financiero descubre información que de otra forma no es adaptada por el lector de los estados financieros. Este proceso traduce la información que contienen los estados financieros en un lenguaje entendible por todos, ¿no? Entonces también trata de poder ofrecer esta herramienta al alcance de cualquier lector, no simplemente de una persona entendida en la materia o que se relacione al área. ¿Qué más? El análisis financiero es un proceso de selección, relación y evaluación. Estos tres pasos son muy importantes. Sin embargo, la esencia del proceso es la interpretación de los datos obtenidos como resultados de aplicar las herramientas y técnicas de análisis. Acá no me sirve de nada hacer cálculos, hacer divisiones, sumas, restas, multiplicaciones, relaciones, si yo no sé interpretar, ¿no? Por eso es análisis e interpretación de estados financieros. Entonces, si yo no sé interpretar el análisis, lamentablemente ese dato no me sirve, es un dato muerto, ¿sí? El análisis se encarga de desintegrar, de fraccionar, de seccionar la información de los estados financieros a través de las herramientas de análisis. La interpretación, a su vez, se encarga de integrar, sintetizar los datos provistos por el análisis para llegar a través del criterio profesional a una conclusión final. Análisis es la distinción y separación de las partes de un todo hasta llegar a conocer sus elementos, o bien es la técnica aplicable para comprender y entender lo que dicen o tratan de decir los estados financieros. Por interpretación se debe entender la apreciación relativa de conceptos y cifras del contenido de los estados financieros basado en el análisis y en la comparación, ¿no? O sea, nuevamente, no me sirve de nada analizar si no sé interpretar esos datos. ¿Ya? Hasta acá, consulta, señores. Vamos a pasar a una pequeña evaluación. Bien. A ver. Yesenia. Yesenia, ¿qué entiendes por estados financieros? Yesenia, ¿te encuentras en línea? Sí, buenas noches. Yesenia, ¿cómo te va? ¿Qué entiendes por estados Bien. financieros? Entendería que, bueno, son informes que mayormente utilizan las instituciones para dar a conocer la situación económica. Ya. Eso sería, Alicia. Muy bien, gracias, Yesenia. ¿Cuál es tu apellido? Yesenia Zurita. Zurita. Muy bien, gracias, Yesenia. A ver, Ismael Zelaya, ¿está? Presente, se escucha. Sí, te escucho, Ismael. Ismael, ¿para qué me Ah, sirven los estados financieros? bueno, nos sirve para reflejar, ¿no? Cómo están nuestros resultados de nuestra empresa. Y depende de eso, podemos tomar decisiones. Bueno, es ese, ¿no? El resultado que nos refleja de todo lo que hemos hecho
si estamos en pérdida o en ganancia, si hemos tenido utilidad o no. Ya, muy bien. Gracias, Ismael. Jessica García. Sí, listen. Jessica, ¿por medio de qué herramientas o procedimientos puedes tomar decisiones en una empresa? Por el medio de un balance o ya sea un estado financiero, porque nos muestra la situación financiera, sobre todo de la empresa, los resultados que hemos obtenido, ya sea realizando ventas, compras y la evaluación del patrimonio. Ya, ya, muy bien, Jessica, gracias. García. Bien, ahora, Erika. Erika, ¿estás? Está Erika. David. David se encuentra en línea. David Delgadillo. Muy bien, David. Paulina Solís. Sí, Licen. Paulina, ¿qué es el análisis e interpretación de estados financieros? Paulina. Sí, Licen, me he olvidado de desactivarlo. La interpretación de estados financieros, dice, no, dijo, no, Licen. Análisis e interpretación. Ya, Licen. Interpretación, me dijo, ¿no? Dice, nos permitiría donde, o sea, sobre las inversiones que realiza la empresa, dice. Otra vez, perdón, no te escuché bien. Ya dice, no, el análisis de los estados financieros, o sea, dijo, dicen, podemos verlo, lo que son las debilidades, las fortalezas mediante eso, dicen. Para eso nos sirve, exacto. Ya estamos bien, estamos ya. Está bien, Paulina, gracias. A ver, vamos por parte entonces. Jusbert, ¿qué sería el análisis? Dice, ¿Qué sería el análisis, Jusbert? dice, buenas noches, dice, Hola, Jusbert, ¿me escuchas? hola, Jusbert, ¿me escuchas? No hay señal mucho, dicen, sale entrecortado. Sí, ¿no? Se nota que... hola, Ahora sí, Jusbert. Jusbert, te decía que es análisis por separado. Vamos a partir en dos. ¿Qué es análisis y qué es interpretación? hola, dice, hola,
No hay buena señal, señores. Ya. Continuamos entonces. Terminemos, por favor, toda esta parte de la teoría, porque ya este fin de semana quiero ver pura práctica. Bien, la información contenida en los estados financieros es de gran interés para tres importantes grupos. La alta gerencia, ¿sí? que quiere o se simplifica en el equipo gerencial de la empresa. Los acreedores, banqueros, proveedores Dice, y otros. Adelante, Jusber. dice, no lo escucho bien, dice. Sí, está muy baja la señal. Estamos continuando ya. No te preocupes. ¿Ya? Hola. Bien. Les decía que se divide, o bueno, la información tiene tres interesados importantes. La alta gerencia, los acreedores y los inversionistas. ¿Ya? ¿Por qué estos tres grupos son importantes? Porque son otorgantes de crédito, son inversionistas, son los directivos y administrativos, las entidades gubernamentales, las sociedades calificadoras de riesgo, la compañía de seguros, los analistas de bolsas, los analistas de fusiones y adquisiciones, sindicato de trabajadores y público en general. Es importante para estos tres grupos responder, ¿sí? Y estos tres grupos básicamente se dividen en todos estos ejemplos. Los otorgantes de crédito, por ejemplo, ¿quiénes serían? Los acreedores. Los inversionistas llegarían a ser los accionistas y socios. Los directivos y administrativos llegarían a ser la alta gerencia. Las entidades gubernamentales podrían ser nuestros acreedores o también nuestros inversionistas, ¿no? Entonces, son parte de los usuarios que van a requerir el análisis de los estados financieros en algún momento. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo del análisis de estados financieros? Es conocer y diagnosticar la situación pasada y actual de la empresa en términos de su liquidez y solvencia, su capacidad de generar recursos, su eficiencia en el manejo de sus activos y su rentabilidad. Descubrir fortalezas y debilidades, determinar las tendencias de las diferentes variables económicas y financieras de la empresa para planificar adecuadamente, verificar la coherencia de los estados financieros con la realidad económica y estructural de la empresa, determinar y evaluar el origen, características y rentabilidad de los recursos financieros de la empresa, determinar y evaluar el origen, características y rentabilidad de los recursos financieros de la empresa, calificar la gestión, eficiencia del equipo gerencial de la empresa, tomar decisiones de diferente naturaleza. ¿Cuál es el proceso del análisis financiero? Definir objetivos, planificar el proceso de análisis, obtención de preparación de la información necesaria, aplicación de herramientas y métodos de análisis, proyección de estados financieros considerando los escenarios posibles, obtención de resultados y conclusiones, informe final de análisis y por ende la toma de decisiones. ¿Qué tipos de análisis existen? De acuerdo a su independencia, puede haber un análisis interno llevado a cabo por funcionarios que trabajan en la empresa y estos tienen el acceso a toda la información. Puede ser análisis externo llevado a cabo por profesionales externos, consultores externos, limitando el acceso a la información. O sea, personal externo va a tener mucha limitación en el acceso a la información, ¿no? En cambio, el personal que trabaja dentro de la empresa, pues, tiene acceso ilimitado. También se divide los tipos de análisis según el número de gestiones. Análisis vertical o estático, análisis de una sola gestión, o análisis horizontal o dinámico, análisis de dos o más gestiones con el fin de determinar tendencias y variaciones, analiza la evolución de la empresa en el tiempo, ¿no? Tenemos dos tipos de análisis según el tiempo. Según el objetivo de estudio, análisis económico, análisis de la rentabilidad y desempeño de la empresa, gastos, ingresos y nivel de inversiones. Análisis financiero, análisis de la situación y salud financiera, mide la capacidad de pago, solidez y su estructura de financiamiento. Según el tipo de información a analizar, análisis cuantitativo o financiero.
se refiere al análisis matemático y financiero de la empresa a través de sus estados financieros, empleando métodos y procedimientos de análisis. Y análisis cualitativo o no financiero se enfoca en el análisis cualitativo de aspectos o situaciones en el interior y entorno de la empresa. Y por último, según el número de empresas involucradas, análisis de la empresa consiste en el análisis particular de la empresa y análisis del sector consiste en el análisis de varias empresas del mismo sector industrial, lo cual implica disponibilidad de información comparable de todas las empresas involucradas en el análisis. Entonces, fíjese que el tipo de análisis se puede diferenciar según la independencia del análisis, según el número de gestiones y según el número de gestiones se divide en dos, análisis vertical o estático, análisis horizontal o dinámico. A ver, me acaba de llegar un mensaje. Se escucha entrecortado. A ver, ¿me escuchan los que están ahorita en línea? Por favor, ¿me confirman? Si se escucha entrecortado y demás. Sí, En algunas partes se Sí, escucha sí. bien, dice, otras se pierde la señal. Guay, Y eso que estoy con Wi-Fi. ya. Listen, Adelante. ¿me escucha? Yo sí, te escucho perfectamente. Sí, por eso, Listen, a un inicio habíamos dado a conocer, ¿no?, sobre ese problema, pero algunos no han entendido, ¿no? Pero ahora se está viendo que sí, ese problema tenemos casi la mayoría. Ya. Sí. Vamos a hacer- Licen, buenas noches. Adelante. Debería de pasarse, dicen, sábado y domingo por el día. ¿Por qué han decidido así pasar de noche? Porque las anteriores veces nos ha pasado lo mismo, dicen. Sí, justamente esa ha sido la primera clase, ¿no? Ya habíamos hecho una votación y todo, pero sí, tienes razón, hay mucha dificultad con la conexión, así que lo que vamos a tener que hacer es pasar más horas en fin de semana, ¿ya? Entonces, nuestras clases básicamente se resumirían en mañana, sábado, domingo, mañana, sábado y domingo. Mañana vamos a pasar de mañana en la tarde. Mañana en la noche, ¿les viene bien, señores? ¿Qué opinan? ¿Cómo va la señal en la noche? Sábado. Como está yendo ahorita, Lice, está de mal en peor la señal, creo. Y en el día es más... Yo paso clase en el día y sí, hay mejor señal. No les voy a mentir. Y de día está bien la señal, pero Por la no. tarde sería, Lice, como estaba diciendo, de 3 a 5. Ya. Entonces, lo que pasa es que tenemos que recuperar las clases que no vamos a pasar entre semana, porque no vale la pena pasar así cuando se entrecorta. No hay fluidez de la información y entiendo que es molestoso tanto para ustedes como para mí, porque yo puedo estar pensando de que no me están prestando atención y realmente es que no pueden escuchar bien, ¿no ven? Entonces no quiero que se genere eso. Así que vamos a hacer lo siguiente. Sábados vamos a pasar solamente de 3 a 5 y domingos sí les voy a pedir más tiempo, de repente de 3 a 7 por lo menos, ¿ya? No se preocupen que ya a partir de mañana ya vamos a ver más práctica, entonces van a trabajar más ustedes y vamos a tener menos momentos de Zoom, porque vamos a hacer un ejemplo conmigo y ustedes van a resolver otros ejemplos tranquilamente en su casa y luego vamos a compartir nuevamente la resolución de ese ejercicio, ¿no? Entonces va a ser así, no va a haber mucha Buenas noches. conexión. Adelante, Anil. Y no podría ser domingo en la mañana, Lice, ya en la tarde puede descansar, ir al río, ir de compras. De acá no podemos salir los domingos, te cuento. Por mí no hay Dicen, problema. Está bien, nomás dicen. es que por la tarde igual es un poco cansado la calor. Ya, sí, Sí, no hay problema. sí, es la Domingos, calor entonces, bastante. Lice. tendría que ser de 9 a 12 por lo menos, hasta el almuerzo, ¿no? Hasta antes del almuerzo. Lice, estaría bien. está bien, está bien. Licenciado, Está bien esa hora. Ya, perfecto, señor. licenciado, buenas noches. Buenas noches. Lice, yo En la soy... tarde, si puede nomás Lice, en la mañana yo no puedo.
Licen, debe ser en la mañana, sábado y domingo, Licen. No, sábado en la tarde va a ser, domingo sí en la mañana. Sí, está bien los sábados en la tarde, Ya, porque perfecto. Van a ir a trabajar todavía mañana. No se escucha nada, dice. Ya, les voy a mandar el mensaje por WhatsApp y nos vemos el día de mañana Nada. a las 3. ¿Ya? Se nota que Es estoy que a con estas horas ya llegan bajas. varios de sus trabajos y están Licen, descansando, viendo series. Licen, Y pero es si más están saturado. quedando ahora en este horario, que se cumpla también, Licen, porque estamos cambiando, creo que mucho los horarios también, y como Sí, yo estamos entiendo, cambiando ahora, Sara. entonces que se mantenga eso. Sí, no vamos a cambiar más, Sara, no te preocupes. Pero lo que sí les voy a dejar entre semana para las noches son tareas. Ya eso no se preocupen, no nos vamos a conectar, pero sí van a tener actividades que ustedes van a poder desarrollar en su casa tranquilos, ¿ya? Entonces se establece los horarios sábados de 3 a 5 y domingos de 9 a 12, ¿ya? Está bien. Bien, señores. Les mando nuevamente ese mensajito al WhatsApp para que lo tengan todos en cuenta y nos vemos el día de mañana porque la señal está cada vez peor. Que les vaya bien. Nos vemos mañana. Hasta mañana.